es momento de hablar de un tema muy importante y del que siempre damos seguimiento y queremos saber aún más. ¿Cómo impacta la cadena de la carne, todo lo que conlleva la cadena de la carne en la economía nacional? Para eso tengo el gusto de recibir el día de hoy aquí en Pro Ganadería al economista Manuel Ferreira, quien va a darnos más detalles sobre eso y siempre tiene, por supuesto, datos muy interesantes para aportar. ¿Cómo estás? Bienvenido, un gusto. ¿Cómo estás, Katiuska? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos todo bien? Todo bien, sí, sí. Bueno, queremos hacer contigo un análisis porque sabemos que sos muy entendido en esto, mucha experiencia también dentro del sector. Últimamente se habla mucho de lo que tiene que ver con la cadena de la carne y todo lo que implica la misma dentro de la economía nacional, teniendo en cuenta también, por supuesto, las circunstancias en las que se encuentra el día de hoy la ganadería. Recientemente un informe que se ha difundido por parte de la APEC también conjuntamente con el CEA y con la ARP ha arrojado datos muy interesantes en cuanto a lo que implica el sector primario específicamente dentro de toda esta cadena de valor. Sí, bueno, el informe creo que es bastante detallado en términos de los valores que señala. En general, lo que señala es que gran parte de la inversión y del empleo están generados a nivel de la producción primaria. Y eso tiene mucha lógica por el hecho de que básicamente hoy tenemos alrededor de 16 millones de hectáreas de pasturas ganaderas, tanto naturales como implantadas. Y eso obviamente genera un impacto importante en términos de la inversión por el valor que tienen esos campos y que tienen esas mejoras. Y lo mismo ocurre a nivel de empleo sectorial, dado que sabemos que en la cadena existe un número relativamente importante de productores, a pesar de que se han perdido bastante en los últimos años por los problemas justamente de, de rentabilidad que se ha tenido, pero tenemos por encima de los 120.000 productores en la actualidad y también tenemos un impacto bastante importante, sobre todo del personal de estancia que maneja este ganado a nivel rural y por otro lado de los contratistas, sobre todo contratistas alambradores, contratistas posteros, contratistas limpiadores de campo que son trabajos muy intensivos en términos de mano de obra y que generan ese impacto, ¿verdad? Entonces, de repente cuando tenemos un incremento en el precio y un incremento en la rentabilidad, es el momento que el ganadero también va a invertir, pero podemos generar un nuevo frigorífico que si el precio no sube, en general lo que vamos a ver es que eh, la cantidad de empleos que se pierden en el sector primario a partir de los que se ganan sería por lo menos un valor que supera las 10 veces. Así que realmente es un tema para tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de rentabilidad principalmente en este punto, me gustaría volver a replantearte otra consulta. El productor viene hablando hace ya un muy buen tiempo que los números no cierran, que hay una gran inversión, como ya lo denota también este estudio sin dudas, pero sin embargo que finalmente cuando se hacen las negociaciones con frigorífico, los números no coinciden mucho como lo que el productor también necesita. Y lo que mencionaba, se van a ir perdiendo empleos mientras que esto no vaya coincidiendo y mientras que no haya una rentabilidad. ¿A qué se debe también esta pérdida de predecibilidad que va teniendo la ganadería, teniendo en cuenta que si vemos esta pirámide, esta cadena de la carne, es el sector que tiene más peso que por lo menos los otros que vienen también después de ella? Bueno, creo que ahí hay varios temas, ¿verdad? El tema de rentabilidad está definido fundamentalmente por una presión de colusión que existe en el sector industrial fundamentalmente, y eso impacta seriamente en la determinación de los precios. Esos precios han trabajado en mantener un margen sólido y creciente por el lado de la industria, pero han afectado a los precios del ganado en general. Y esto obviamente repercute en los resultados del productor,
que además para poder invertir, para poder generar mayores niveles de eficiencia, lo que ha hecho es, ha generado una deuda que hoy es importante, se halla en torno a los 1.700 millones de dólares. Esa es una deuda que hoy, en términos de cumplimiento del servicio de la misma, es decir, capital más interés, no puede ser pagada con esos valores. Entonces lo que estamos viendo es que hay una continua reducción del rebaño ganadero que obviamente impacta significativamente en los resultados finales, porque si uno anteriormente tenía 1.000 vacas y con esas 1.000 vacas producía una cierta cantidad de terneros, hoy con un menor número de vacas va a tener que producir una menor cantidad de terneros y obviamente eso implica que los números no le van cerrando, dado que los precios también empiezan a reducirse. Entonces, vemos incrementos en la faena, vemos incrementos sobre todo en la faena de hembras, que lo que te hace, te reduce tu propia capacidad nacional de impacto a nivel de la capacidad de producción de nueva hacienda. Y estamos en un círculo vicioso que que podría generar un mayor proceso de concentración sobre todo en el sector primario. ¿Existen actualmente estrategias que se puedan aplicar dentro del sector como para revertir esta situación o tratar también de salvar la crítica situación, por así decirlo, principalmente en el sector primario que se siente bastante golpeado ya desde hace un muy buen tiempo? Bueno, yo creo que hay algunas alternativas. En primer lugar, creo que hay que trabajar en el campo de la colusión, tratar de evitar que esta colusión vaya creciendo o tratar de reducirla en la medida de lo posible. Por un lado, por otro lado, creo que también va a ser muy importante eh, pensar seriamente cómo se puede trabajar para refinanciar esta deuda, que es una deuda importante y que es una deuda que está afectando a mucha gente, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que esto sobre todo impacta a los sectores de menores recursos, que tienen menor cantidad de activos, y ahí es donde se va a sentir más duramente o ya se está sintiendo más duramente estos impactos. Cuando hablamos de empleos también, y sin dudas me imagino que al haber menos inversión en el campo, hablamos también de menos empleo, todos los trabajadores que tienen un establecimiento, esto podría ir disminuyendo. Y teniendo en cuenta los números que acaban de salir con ese más de 90%, y también el número específicamente de empleabilidad que existe ahora dentro del sector primario, si hacemos unos cálculos y seguimos en esta misma situación, estos datos podrían también ir disminuyendo desde el punto de vista económico. Bueno, en realidad tenés que contemplar dos cosas. Por un lado, cuando el ganadero ve que su precio es más bajo, lo primero que hace es, tiene que vender más hacienda, ¿verdad? Para poder alcanzar el mismo nivel de ingresos que tenía anteriormente con menor cantidad de hacienda. Esto hace que el nivel de faena suba y el Banco Central, cuando mide el Producto Interno Bruto de la ganadería, lo mide por el nivel de faena. Entonces, para el Banco Central las cosas están impecables en el sector y está creciendo el nivel de Producto Interno Bruto. Sin embargo, el ganadero está teniendo que vender más ganado del que tiene que vender, incluso de comerse la cola, ¿verdad? A un ganadero criador, si no alcanza vendiendo su vaca de descarte y su desmamante macho, entonces vende más vacas, vacas que podrían estar produciendo, ¿verdad? Esto hace que se encuentren, por ejemplo, en faena, muchas vacas con preñeces en la faena. Ahí perdiste no solamente la madre, sino perdiste también la cría, ¿verdad? Eh, por otro lado, lo que creo que se genera mucho también a nivel de impacto, del impacto eh, a nivel ganadero, es que estos propios productores van a tener que terminar vendiendo otro tipo de activos seguramente para cubrir
esos compromisos que tienen, si es que no se puede reestructurar a plazos más largos una cartera que hoy le está apretando mucho al productor. Si traducimos estos porcentajes que se manejan actualmente en el sector ganadero nacional a dinero, a cómo impacta también en la economía de Paraguay, de cuánto estamos hablando y de qué porcentaje también de los ingresos de divisas a nuestro país. Bueno, hoy más o menos el 75% de las divisas que entran al país provienen del sector agropecuario en general, llámese granos y este, llámese carne. Em, el impacto de la ganadería o del sector de la carne en general es un impacto del orden del 12% en la economía más o menos, que es un impacto muy significativo y que tiene resultados realmente relevantes en términos de lo que es la economía total, ¿verdad? En la medida que vayamos disminuyendo su rentabilidad, también vamos a afectar distintas variables. Vamos a afectar la variable de ingreso de divisas y posiblemente volatilidad, una volatilidad o un impacto sobre el tipo de cambio. Vamos a ir afectando seguramente la producción, con lo cual seguramente nuestra tasa de crecimiento se podría ir reduciendo. Y vamos a afectar obviamente el empleo y a través de ello el bienestar de la población, o de un porcentaje importante de ella. Volviendo nuevamente a lo que sacaron también dentro de este estudio publicado, ¿es negativo o es negativa esta concentración que existe, que la tendencia va más hacia el sector primario y la distribución con el resto de la cadena es menor? ¿Esto perjudica finalmente a toda la cadena o es algo normal? Bueno, lo que tenemos es menos gente afectada, un proceso de concentración a nivel primario obviamente hace que haya menos gente que pueda disponer de o acercarse a este tipo de bienes, sobre todo en los sectores de menores recursos, donde muchas veces el sector financiero no llega. El banco es el ahorro de esta gente, ¿verdad? Perdón, la vaca es el ahorro de esta gente. Entonces, esto significa que básicamente la vaca que es bastante líquida en términos de la capacidad de convertirse en dinero, genera un soporte importante para mucha gente en el momento en que tiene alguna necesidad, por ejemplo, alguna enfermedad familiar o algo así. Este sistema, entre comillas, de protección social que provee la ganadería, sobre todo para personas de pequeños recursos, es lo que se perdería, ¿verdad? Y en un país con serio problema de una red social que proteja a la gente de menores recursos, esto puede constituirse en un problema serio para toda la economía. Cuando hablamos también de todo esto y cuando hablamos de la cadena de la carne, siempre cuando hablamos con el sector primario específicamente, hablan de la creación de un instituto de la carne que es necesario, hablan de un proyecto que, bueno, que se viene trabajando hace muchísimos años dentro del país, sin embargo aún no se ha concretado, no se ha logrado concretar por las partes que tienen que estar involucradas dentro de este instituto. Esto podría llegar a jugar un papel positivo desde el punto de vista económico. Bueno, un instituto de la carne con sistemas de control similar a los que existen en otros países, eh, obviamente podría ayudar a darle más transparencia al sector, ¿verdad? Cuando me refiero a transparencia me refiero a un tema muy puntual, ¿verdad? El ganadero en general vende un animal vivo, pero se le paga por carne, que no es el bien que produce. Entonces hay un proceso de transformación donde X cantidad de kilos de carne representan un animal. A eso se le llama rendimiento, y ese rendimiento hoy no es controlado porque necesita normas de dressing, necesita sistemas de control en báscula, etcétera, y no es posible controlar eso directamente más que a través de sistemas informatizados, ¿verdad? El hecho de que exista un instituto de la carne que pueda hacer eso y que por otro lado también pueda
involucrar a toda la cadena en la comercialización internacional de la carne paraguaya puede generar un valor muy positivo. Creo que esa es la intención de un instituto de estas características. Cuando hablamos de precios, sabemos que no coinciden, como bien ya lo dijimos anteriormente. ¿Sería correcto que haya una unificación o haya un tipo de control también o una regulación quizá un poquito más poderosa o más fuerte dentro de lo que hace a esta combinación de la industria con el productor y que finalmente ambas partes salgan ganando? ¿O cómo se podría llegar a regular quizá el precio para que también el productor no sienta tanto el peso finalmente? Bueno, yo no estoy de acuerdo con con las regulaciones de precios, creo que no son positivas esas regulaciones. Lo que sí se debe buscar es en un mercado que tiene concentración en una de las puntas, tanto en la oferta como en la demanda, es tratar de que siempre exista la posibilidad del consumidor de cambiarse, o en este caso del productor, de cambiarse de comprador, ¿verdad? Si es que hoy yo le estoy vendiendo al frigorífico A, pero resulta que cuando me voy a, vender, a querer venderle al frigorífico B, el precio que me tiran es mucho más bajo. Eh, Quiere decir que de alguna manera hay un arreglo entre el frigorífico A y el frigorífico B de que yo soy el cliente del frigorífico A y no puedo migrar al frigorífico B. Entonces, esa es una restricción de mercado. Yo no tengo posibilidad de salida de la relación. Como no tengo posibilidad de salida de la relación, obviamente hay un abuso de esa posición dominante que se traslada al precio. Entonces, ese es un tema que hay que valorarlo y tenerlo en cuenta. Tiene que haber la posibilidad de que yo pueda vender mi ganado cuando quiera y venderlo a un buen precio, porque en realidad compiten por mi ganado, que es lo que hoy no ocurre. Y sin embargo, cuando miramos el nivel de utilización de las plantas frigoríficas, hoy están muy cercanos al 50%. O sea, ellos tienen un 50% de capacidad instalada que no la están utilizando. Y sin embargo, cuando un productor quiere vender, lo que se le dice a ese productor es: no tenemos lugar en el frigorífico, dentro de un mes o 2 meses, a veces hasta 3 meses. Yo escuché de gente que recibió información sobre eso. Entonces, creo que son estas prácticas de mercado las que terminan afectando el precio, pero creo que el precio se tiene que equilibrar por oferta y demanda sin intervención de nadie y mucho menos por parte del Estado. Hace unos días, hace un tiempo, también hablamos acerca de la concentración en frigoríficos específicamente. ¿Qué tan riesgoso podría ser también esto para la carne, sabiendo que son unos pocos nada más los jugadores que acaparan el mayor porcentaje de la proteína? No, y esto es peligroso porque hoy tenemos 6 empresas que determinan el precio, ¿verdad? En la medida en que no existan condiciones para que esas 6 empresas compitan, o, por un lado, o que se vayan agregando más empresas, o que haya una intervención que impida ciertos temas a nivel de colusión, entonces la situación podría ser complicada. En otros países, Uruguay últimamente, se ha prohibido la concentración, se ha prohibido que hayan empresas que tengan más de un cierto porcentaje del mercado. Nosotros en Paraguay tenemos 2 empresas que llevan el 70% prácticamente de la capacidad de faena total. Obviamente, marcan el precio y el resto le sigue en términos del precio, ¿verdad? En la medida en que no podamos desarmar esa colusión, es en la medida que vamos a seguir teniendo este tipo de problemas.